La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Vamos, ya comenzamos. Por favor, vamos a traer el tema porque estábamos aquí discutiendo fuera del aire. El tema de hoy es un tema que se ha manejado muchísimas veces en la receta médica de la Z, pero que quizás no se ha manejado del punto de vista, diría yo, 50-50. ¿Qué tú quieres decir? Que vamos a hablar realmente en el 2018, ¿qué se plantea, siglo XXI, en el mundo occidental? Porque yo creo que eso sí hay que ponerlo claro. En el mundo occidental, porque no estamos hablando del mundo musulmán. Y cuando hablamos, Héctor, para que tú continúes, del mundo occidental, estamos hablando de Europa y el América, continente americano. Exacto, exactamente. Porque en lo chino no se concibe la palabra creación. No. Entonces es importante que se entienda que hoy vamos a hablar a través de Domingo Carrasco y Eladio Hernández, quienes son psicólogos evolucionistas. ¿Eladio no es evolucionista? No, bueno, pues el doctor Domingo Carrasco, psicólogo evolucionista. Y por otro lado, Carlos Veloz. Se siente bien eso. Déjalo así, exacto. Es de lo que un psicólogo oportunista. Psicólogo oportunista. Bueno, eso es el funcionalismo de William James. William James. Lo que sirve, lo que se usa. El pragmatismo, si así mismo. Si tú no sirve, yo no tengo por qué usar. Exacto. Y con nosotros está William James. Pero yo a veces te digo que no. Pero ustedes están como muy animados con el tema. Que sí. Y Carlos Veloz, quien es un intelectual dominicano y tiene su posición creacionista. Así es. Correcto. Y evolucionista también. Exacto. Ahí entra una contradicción desde ahora. Bien, ese es Uno puede ser creacionista y evolucionista. Ya tú viniste, es imposible. No, ya tú viniste con tu sectarismo. No es ningún sectarismo, es una aclaración científica. Eladio. Es una aclaración. Pero mira cómo yo te voy a comenzar el tema. Perfecto. Oye, como yo te voy a comenzar el tema para darle el turno inmediatamente a Domingo Carrasco. Okay. ¿Por qué a Domingo Carrasco hay que darle el turno? Porque existen en el país 123 programas pro-creacionistas y un solo programa que a veces deja hablar a la evolución que somos nosotros. Eso es así. Entonces, Domingo Carrasco tiene la prioridad en este programa. Señores, el Papa Francisco, tomando de nuevo el discurso de Juan Pablo II, habla de que la evolución es una realidad y que pueden conjugarse sin ningún tipo de problema científico la creación a través de Dios y el proceso evolutivo de las leyes de la naturaleza. Entonces, vamos a partir de ahí. Yo creo que la posición de la iglesia del 2018... Que no es la iglesia de Veloz. No es la iglesia de Galileo. Tampoco. ¿Tú sabes cuál es mi iglesia? Entonces, vamos a dejar el tema de la iglesia ahí para escuchar a Domingo Carrasco. Luego de que Domingo plantee sus primeros 10 minutos, vamos a dejar que Carlos Veloz haga otro planteamiento y tú, ateo, comunista y disociador, quédate tranquilo. Y oportunista. Y oportunista. Quédate tranquilo, Eladio, que tú eres muy venenoso. O sea, tú vienes aquí con un veneno que solo Mario Lama en algunos momentos. Mira, me hizo falta Mario Lama aquí hoy. Vamos a verle. Tú sabes que Mario aparece y desaparece. Y yo luego voy a hacer las aclaraciones de esas acusaciones que tú haces. Ok. Domingo Carrasco. Muchas gracias. Antes que nada, debo saludar al público que nos escucha. En este excelente, como todo un debate formal. Tan escuchado programa. Y darte las gracias, Héctor, por invitarme a tu programa. Miren, hay un lío con entre la evolución y las ciencias sociales. Evolución y ciencias sociales. Sí. Los científicos sociales estándar, ahora se habla de ciencias sociales. La evolución le puso a las concepciones tradicionales, sí, ciencias
sociales estándar, porque por ahí viene también avanzando un conjunto de ciencias sociales evolucionistas también. Entonces, las ciencias sociales estándar plantean que los fenómenos sociales son producto de la actualidad, de fenómenos actuales que ocurren y disparan esos fenómenos. Pero la evolución, la ciencia social, filósofos evolutivos, científicos sociales evolutivos y psicólogos evolutivos y biólogos evolutivos. Diríamos Lamarck, desde Lamarck en adelante. No, yo hablo de No, y él está más actual. Tú estás más actualizado. Muy Tú estás de Darwin para allá. Y sociobiología. Exacto. Entienden que la sociedad es un producto biológico. Y justamente Geo Wilson, el famoso entomólogo especialista en insectos sociales, lanzó la teoría de la sociobiología. Ajá. Estudió las organizaciones sociales de las abejas, de las termitas, de las avispas y encontró un detalle importante, y es que los insectos sociales evolucionan colectivamente. El hombre, el ser humano, es un producto biológico. Y por lo tanto, la biología media todas sus actuaciones y todas sus creaciones. Y lo hace de manera colectiva. Sí. O sea, lo socializa. Lo que aprende, lo que piensa, lo socializa. Porque obviamente el ser humano es un ser social. Pero ¿qué diferencia entonces la sociobiología de la psicobiología, vamos a decirle, la psicología evolucionista? Albaine me aclaró eso una vez. La psicología evolucionista estudia el comportamiento individual. Exacto. Y la sociobiología estudia, la psicología evolucionista estudia la evolución del comportamiento individual. Y la sociobiología estudia la evolución del comportamiento social. Okay. Fue muy atacada Wilson por ese planteamiento, porque ya tú sabes, en la época que lo planteó en los años 70, la fuerza que tenían los científicos sociales. Y estaba el socialismo en su pleno apogeo. Dando sus explicaciones sociales también, sobre todos los fenómenos. Y yo recuerdo que tú me llegaste a decir que ellos curaban la homosexualidad. ¿Te acuerdas de eso? Metían a los homosexuales en un sitio y el homosexual salía ya. Lo mismo pasa con otras cosas, que metían a gente preso y tú, con tal de que te sacaran de ahí, tú dejabas de hacer lo que te llevó ahí. Para mí es sencillamente eso. Entonces, cuando los psicólogos evolucionistas plantean lo siguiente: las ciencias sociales tienen que revisar y cambiar su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque el que produce los fenómenos sociales son los humanos. Correcto. Entonces, es el ser humano, en realidad, el objeto de estudio que deben asumir las ciencias sociales. Porque hay un fundamento que estableció Carlos Marx, y es que lo social es lo determinante en última instancia, dice él. ¿Te acuerdas? Sí. Y siempre va a ser lo biológico, en primera, en segunda, en tercera, en lo que tú quieras. Son determinaciones biológicas. Entonces, pero estas determinaciones biológicas vienen en base al aprendizaje anterior. Oye aquí, las explicaciones evolutivas para las diferencias sociales, ellos lo centran en la monoparentalidad. ¿Qué significa eso? Familia con un solo padre. Eso es interesante. Familia con un solo padre. Pero antes de entrar ahí, quería decir, bueno, el fundamento de esto es que los humanos actualmente se manifiestan su comportamiento
individual, en grupo o como tú quieras, sobre las bases de las mismas determinaciones que lo hacían los cazadores recolectores. Wow. Desde hace Cientos de 2 miles, millones de sí. años. O sea que genéticamente nosotros venimos con una precondición. Bueno, no es la no, sí, bueno, sí, tú puedes decir eso. Tú puedes decir eso, pero yo he dicho aquí muchas veces que todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, lo hacemos porque eso nos dejaba beneficios en esa época, cuando vivíamos en el Pleistoceno. O sea que no es, ¿cómo se dice? El pecado original, ni nada de eso. Ni que venimos dañados desde que nacemos. No, nada de eso. Nada de eso. ¿Qué tú piensas con relación a este inicio del planteamiento de Domingo Carrasco, el evolucionista, Carlos Veloz, con tu posición creacionista? Bueno, lo primero que Domingo, de manera muy atinada, comenzó hablando de una evolución social. La psicología evolucionista, de hecho, es lo que plantea, una evolución de la investigación del comportamiento humano. Y el experto es Domingo. Y lo que él refiere en términos del proceso evolutivo, en términos social, es cierto que esos procesos se dan. Porque hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que el término evolución es un término genérico. Y cuando hablamos de un término genérico, estamos hablando de muchos aspectos que entran dentro de ese concepto de lo que nosotros llamamos evolución. Porque tenemos la evolución social humana, pero también tenemos la evolución biológica, natural. Y entonces... Pero que Domingo acaba de decir que van de la mano. Sí, porque Domingo de manera muy atinada también dice que la evolución, el primer fundamento evolutivo es biología. Okay. O sea, no podemos decir lo contrario. El que diga lo contrario no sabe lo que está hablando. Y aparte del fundamento biológico está el fundamento físico. Porque primero tenemos la física, desarrollo evolutivo físico, y luego caemos a biología. Porque biología vino después. ¿Cómo así? ¿Cómo que vino después? Si tú entiendes que había biología mucho antes del Big Bang, entonces tú me muestras algo que diga que hubo biología antes de eso. Estamos hablando de que primero tenemos evolución en términos genéricos, evolución física, cosmología, física y sus leyes cosmológicas. Okay. Luego de eso tenemos el desarrollo evolutivo biológico, cuando se forman los planetas y todo el proceso de un ecosistema planetario. Tú lo sabes muy bien eso, Eladio. Entonces, partiendo de eso... O sea, aquello de René Descartes... pienso y luego existo, no. Todavía no he llegado ahí. Pero no hemos llegado ahí. Yo estoy tratando de seguir el hilo conductual que Domingo presenta, porque Domingo vino del 2018, pero tenemos que venir atrás para poder determinar el concepto general de biología y todo lo que encierra. Mira, la biología es la ciencia más compleja que existe, incluso mayor que la astrofísica, porque los procesos biológicos son primero continuos, pero son inestables. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos y cambios fenotípicos y genotípicos que no se detienen. Entonces ahí yo, como creacionista creyente, entiendo la parte evolucionista adaptativa. Yo entiendo esa parte. Ahora bien, cuando nosotros vamos a la historia de los planteamientos evolutivos, mucha gente tiene a Darwin, pero no fue Darwin el que planteó eso. Quien presenta una primera tesis evolutiva, macroevolutiva incluso, fue Lamarck, el lamarckismo. Claro. Y luego de Lamarck, entonces, aparecen una serie de investigadores, muchos de ellos biólogos muy reconocidos, otros no biólogos, sino, como en el caso de Darwin, por ejemplo, padre del evolucionismo, ¿verdad? Darwinista, no era un biólogo como tal, sino que era un aficionado, teólogo, que dedicó todos sus recursos a hacer investigaciones zoológicas, botánicas, etc. O sea, de ahí es que parte eso. Ahora, Darwin tuvo una gran visión, no podemos decir que no tuvo una gran visión, y de hecho, muchas de las investigaciones de Darwin son consistentes a las investigaciones que luego se vinieron dando en términos evolutivos. Ahora, ¿dónde yo no entro? ¿Dónde yo no me trago el cuento?
yo no me trago el cuento de los procesos macroevolutivos. Y yo he hablado con muchos biólogos, antropólogos, paleontólogos. ¿Qué es un proceso macroevolutivo? La macroevolución es lo que determina. La macroevolución determina, por ejemplo, que de los microprocesos evolutivos a través del tiempo se van dando en millones de años y eso va formando nuevas especies. Sí. Y tenemos que recordar que el término especies tiene alrededor de 12 definiciones. Pero en términos general, la macroevolución te da un proceso de microevolución conjunta y por lo tanto todas esas microevoluciones te dan un tipo de ser vivo. Ahora bien, ¿qué dijo Karl Popper cuando presentó vamos a decir, las contraposiciones a través del método científico? Sí, pero Karl Popper no ha podido falsear la evolución. No, ahí es que va. Karl Popper, en sus primeras observaciones de la evolución darwiniana, él le dijo a todos los científicos de su época que si nosotros no podemos falsear el proceso macroevolutivo, eso queda como una historia evolutiva, no como un resultado en términos de proceso del método científico. Porque el método científico es observación, verificación, presentación de pruebas, generación de hipótesis, falseabilidad para luego llegar a una teoría concreta. Entonces, por eso Popper, en sus primeras observaciones, estuvo en contra de ese proceso macroevolutivo. Ahora, luego él, ya tú sabes que la comunidad científica le cayó arriba, porque el darwinismo, en cierto sentido, se volvió una ideología naturalista. Y Popper tuvo que rectificar y decir, bueno, no le vamos a llamar que no es posible la macroevolución, vamos a llamar que está dentro del proceso evolutivo de microadaptaciones de los seres vivos y que en algún momento de la historia, en millones de años, entonces generó un nuevo ser vivo. Entonces, esa parte es la que yo no acepto de la evolución. Bueno, yo quisiera, te voy a dejar una pregunta a ti, Eladio. Yo quisiera que tú me contradijeras en el próximo capítulo ahora, después de estos comerciales, tú me contradigas al Papa Francisco que dice que Dios creó al universo para que evolucionara. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Pues sí, Eladio Hernández. Mira, lo que pero vamos a repetir la pregunta para ver. Porque no, que yo no quiero que Mario la escuche. Dios creó a la naturaleza para que evolucione bajo las leyes de la física. Es que el decir eso... Papa Francisco. Perfecto. Pero tiene que leerte al Papa Francisco en todo su contexto. En todo su contexto, exacto. No bajo el contexto de un titular que publica un periódico para... Yo lo leí. ¿Lo leíste completo? Sí. ¿Y tú sabes qué le dijo? El Papa Francisco. A los católicos que no aceptaban la evolución. Pero espérate. Le dijo ignorantes. El Papa porque Francisco dijo claramente, no se puede ignorar que la evolución es una realidad científica. Pero él habló de la creación. De la evolución. Sí, no, él dijo. Que la creación a través de la evolución. No, él dijo. Papá Dios no tiene una varita mágica. No soy un mago. Él no es un mago. Él creó y el ser humano necesita evolucionar. La naturaleza evoluciona bajo las leyes físicas de la ciencia. Pero eso no está... Como quiera hay que reconocer que la iglesia está avanzando. Sí, pero, claro, que ha cambiado. Domingo. O sea, gracias, Domingo. Sí, pero espérense, yo tenía media hora escuchándolo. Oh. Pero óyeme, Domingo, no hay contradicción. No hay. No la hay. No. Tú sabes lo que acaba... Lo que pasa es que es una posición inteligente. Tú sabes lo que acaba... Pero eso no es del Papa Francisco solamente. Juan Pablo II. Eso no hay mucho atrás. Tú sabes... Lo que pasa es que a ti no te gusta el Papa porque tú no eres papista. No, eso es un asunto teológico, eso es otra cosa. Tú sabes lo que se acaba... el anuncio Carlos. Que se acaba de hacer al mundo. La mayoría de las investigaciones aportan que si para el 2030 no se hacen las reducciones en las emisiones y en el daño y en la destrucción del medio ambiente, vamos a tener 1.5 más de grado de temperatura en el mundo. Pero Mario, eso no incluye a nosotros, que somos el número 11. Óyeme, y tú sabes cuántas especies se van a morir. Van a desaparecer.
a menos que alguna de esas especies ya logre están desapareciendo el 50% de la cantidad de especies en el mundo. Ya con 0.5 grados van a desaparecer casi un 30% va a seguir más, de las especies. Ahora, ¿qué tendrá que hacer la naturaleza y los seres humanos? Tirar una sombrilla al sol. Vamos a tener que evolucionar, pero posiblemente no va a dar tiempo. El cambio climático a la velocidad que está siendo dañado no le permitirá a una especie cambiar, porque los cambios, aunque son algunos drásticos, hay algunos que ocurren ya. Cuando una especie se siente... adaptatividad, cuando una especie va a desaparecer, hace una mutación genética inmediata. Y la que no logra hacer esa mutación inmediata desaparece, que es la tendencia. No, pero cuidado, muy lamarquista. No entre mutaciones que no. Tú lo querías. O sea, sí, y la otra, él está muy bien. Y la otra es a través de los años. La adaptabilidad. La epigenética. Sí, la epigenética. Entonces, las dos cosas pueden ocurrir. Y la tendencia es a que no ocurran en la mayoría de las especies. Por eso las destrucciones masivas de especies. Sí, las extinciones. Las extinciones. Claro. Entonces, el Papa, para regresar, no está divorciado de la ciencia. Ahora, la ciencia se le va a subir él encima. mantiene, es que eso es así. Él mantiene, como debe ser, la creación y no la transformación de una especie a otra, que el concepto es diferente. Cuando nosotros hablamos de evolución, es un ser humano que fue creado ser humano y que a través de los años ha tenido que modificar el proceso de adaptabilidad, su antropometría en toda su forma para poder seguir sobreviviendo a el medio ambiente, porque no es a ninguna otra cosa, eso es al medio ambiente. Es lo que se ha comprobado en términos científicos. Entonces, la adaptabilidad y los microprocesos evolutivos, sí, la ciencia lo ha comprobado. Domingo, ¿qué tú tienes que decir frente a eso? Que la iglesia ha sido una de las instituciones más inteligentes. Así es, por eso ha sobrevivido. Y se ha sabido acomodar a los tiempos cada vez. Y ahora está en busca de eso. Así es. Y le llamó ignorantes a aquellos creyentes que todavía insistan en que la evolución no es un concepto científico. Uno de los observatorios astrológicos astronómicos más importantes que hay en el mundo lo tiene el Vaticano. Y tienen Pero Mendel era un cura, señor. Y tienen un telescopio poderosísimo cuyo nombre es Lucifer. Y posiblemente saben más de ciencia y de lo que está pasando en todo nuestro entorno de nuestro sistema solar que muchos de los que no andan pregonando. No, yo te contradigo, te voy a contradecir. ¿Sabe por qué? Porque regularmente los religiosos tienen una resistencia a todo lo que puede ser ciencia que rebata su criterio. No, eso no es cierto. Al contrario. Un momento, mi punto de vista. Te voy a explicar por qué no. Vamos a dejar que lo explique. Sí. ¿Por qué? Porque está el sesgo ahí dentro que dice, no, independientemente de que se use un marcapaso para prolongar la vida, independientemente de los avances tecnológicos aplicados a la medicina para prolongar la vida, independientemente de que el humano vivía solo 25 años. En este momento, el promedio de existencia de un ser humano está entre 84 y 86 años. O sea, ¿quién ha logrado todo eso? ¿Y quién logra todo eso? La ciencia. La ciencia. Entonces resulta que cuando alguien dice, contradice la creencia religiosa que está, y lo hemos discutido aquí, en el elemento psíquico, en el elemento biológico del cerebro, eso está ahí frena el conocimiento hacia arriba. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El acceso a la información es peligroso. Óyeme lo que estoy diciendo. Y da miedo. El acceso a la información desestabiliza sistemas. Por ejemplo, aquí no han dicho, la NASA no está diciendo todos los días una información nueva sobre la posibilidad de vida en otros lugares. ¿No? Algún tipo de vida, no estamos hablando de vida de evolución, de vida inteligente. Sin embargo, cada día estamos más cerca a
tener evidencia científica de otros lugares y posiblemente descubrir otros tipos de especies. Eso destruye la teología Ahí es que voy. de la Tierra. Ahí es que voy. Cambiaría la teología terrestre cambia inmediatamente. Cambiaría por completo. No, Óyeme. no. Sí, espérate. Mario. Cambiaría por completo todos los conocimientos y toda la forma de que nosotros hemos visto el mundo desde hace teológicamente hablando, porque la ciencia no va a cambiar. Y el hombre necesita oxígeno. La vida inteligente necesita oxígeno. Crearía, Cuando terminen yo aporto sobre crearía eso. Un nuevo orden mundial. Claro que sí. Yo no he terminado la idea mía. Y posiblemente una catástrofe sí, pero en el orden. Entonces ya ahí que voy. Demasiado. No, pero ahí que voy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? La iglesia una de sus finalidades es el mantenimiento del orden social. ¿El orden qué? El orden social, hermano. El orden social, man. Sí. Policía religiosa. Pero sí. ven acá, Entonces, por eso es que tú ves. ¿Y qué es lo que está hablando Mario hoy? Mario, estamos fuera totalmente de la Policía religiosa. Vamos a hablar otra cosa. No, pero espérate. Estamos hablando de la evolución. O sea, él vino a dañar el programa. Mario ha mezclado muchas cosas. No, pero espérate. Ahí. Mira lo que pasa. Entonces, Eladio. Está muy liberal. Lo mandó el Opus Dei. Oye. El Opus Dei. Lo mandó, sí. Tú te das latigazo en la espalda todavía. Sí. Estamos fuera. No, mira esto. Mujeriego todito. No, pero espérate. Estamos hablando de la evolución y por qué la ciencia. No, pero te he dicho muchas cosas interesantes, Mario. ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué la religión tiene que tener mucho cuidado en cómo interpreta la ciencia? Está pulido, Mario. ¿Cómo la religión tiene que interpretar la ciencia? Te voy a dar un dato antes de irnos para el anuncio, para los anuncios. Dentro de los próximos 25 30 años, la ciencia y básicamente la medicina podrá revivir a quien se muera. Ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z, creación, evolución o quedarnos en el medio. Y es el planteamiento que yo estoy haciendo de una manera para provocar a Eladio y a Carlos Veloz, el ateo, y a Carlos Veloz también. Señores, Yuval Harari, en su libro Sapiens, plantea que desde que el hombre desarrolló el lóbulo frontal, comenzó a crear los mitos. Así es. Y que biológicamente el hombre decide creer en mitos. Que nuestro cerebro está tan ávido de información que la primera percepción de pensamiento es hacia la parte mítica. ¿Por qué? Porque es la forma más infantil de comprender lo que sucede. Ajá. Justamente, nosotros podemos aceptar... Me gustaría que tú repitieras eso de nuevo, por favor. No, ya se me olvidó. Tú sabes que yo la vaina la tiro. Está contradiciendo un montón de científicos. No. Y entonces, que son infantiles. El punto está en que... Por lógico que son infantiles. Justamente, ¿qué diferencia hay? Porque nosotros, los que tratamos de, no de hacer ciencia, porque yo no tengo capacidad de hacer ciencia, sino de leer ciencia, porque nosotros no inventamos nada. Aquí, ni nunca somos consumidores de la ciencia. Eso es lo que somos Eladio, yo, Domingo. Pero bueno, nosotros salimos y planteamos de que la base de la ciencia, por ejemplo, las matemáticas, es pitagórica. Así es. Pero el mismo Pitágoras, que hablaba del número como concepto filosófico de la matemática, también tenía su arjé, su origen. Claro. También tenía una manera filosófica de conceptualizar el mundo y la realidad. Entonces, la Biblia, el Génesis, por ejemplo, es una manera metafórica de hablar de lo mismo. O sea, se necesita una inteligencia básica, primitiva, para conceptualizar el origen del mundo de una forma metafórica, como lo hace el Génesis. Mató mucha gente el Génesis. Y mató mucha gente, sí, pero ese es el punto. No es culpa del Génesis, es culpa del que se lee el Génesis. El que se la lee y el que interpreta. Porque como dice Nietzsche, el mundo es interpretación, no hechos. Entonces, la realidad es que uno no puede concebir, y esto es una realidad que es penosa, que todavía, y eso es lo que plantea el Papa, para coger al Papa. O sea, ¿cómo usted
ignorante puede concebir que el concepto real es Adán y Eva. No, eso es una metáfora. El problema está que el 40% de la población... ¿Cuál sería el concepto correcto de Adán y Eva? Bueno, quizás yo lo voy a dejar en la parte de que Dios creó al hombre para que evolucione. Y usted lo voy a pasar a Domingo ahora. Pues yo lo quiero dejar ahí. Yo no Domingo voy a sí sabe. Sí, Domingo secreto. Va para allá ahora, en el Adán y Eva. Y ahí es que hay que llegar a Adán y Eva. Claro, ahora, el problema está, no es República Dominicana. El 32% de los norteamericanos se creen el cuentecito de Adán y Eva. Wow. El 32%. Esos son los americanos que ustedes saben por quién votan. Súbele un chismán. Es 40, 32. Ya hoy es 32. Okay. Mientras que en Europa no llega ni al 3% de las personas todavía que creen en ese cuentecito de hadas. Entonces, ¿dónde está el Papa? En el medio. Está en el medio. El Papa le ha quedado grande a la mayoría de los ignorantes creyentes. El Papa le ha quedado grande a la mayoría de los creyentes. Okay, Domingo Carrasco, el concepto de Adán y Eva, esa metáfora bíblica. Pero se ha equilibrado. Pero no sigue interrumpiendo. Esto es libre. 10 minutos y 10 minutos. Sí. Esa metáfora bíblica, como mantiene el Papa, ¿qué significa? Es un mito. Claro que es un mito. Pero fíjate, en la época de Juan Pablo II se creó un observatorio que fue desmantelado cuando subió Ratzinger. Sí, claro. Sí. El polaco. El Ratzinger. Uno de los más malos que hay, que ha pasado por ahí. El alemán, sí. Y después de que desaparece el alemán, vuelven y restablecen el observatorio. Sí. Han tomado el camino correcto. ¿Tú sabes cuál es el propósito, dicen ellos, de ese observatorio? Encontrar a Dios allá en el universo. Y digo, bueno, si cogieron ese camino, segurito que lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar y vas a decir, eso es Dios. Porque no le pueden venir a un niño del siglo XXI con el cuentecito de la Inmaculada Concepción. Claro, eso es un disparate. María no se sabe a qué edad fue que María concebió. Oye, que en el siglo XXI... Si todavía era adolescente que o no. En el siglo XXI... A un muchacho, tú le hablas de eso y ellos mismos te lo dicen. No, tú eres creyente. Sí, yo voy a misa. Pero a mí no me metan el cuentecito de Adán y Eva y de la Inmaculada Concepción. Eladio, tú y yo fuimos víctimas del cuco. Pero es que eso es parte del concepto. Óyeme, es que es un concepto. La Biblia... No lo arregle. Se expresa. Eso no es un concepto. Se expresa por parábola. Por ejemplo, tú no puedes tomar en la creación de Adán y Eva como literalmente. O sea, en la Biblia... Los judíos tienen diferentes concepciones. La Biblia Los judíos no son cristianos. A nosotros los judíos no son cristianos. No es a nosotros que hay que decirnos eso, Mario. Es una historia judía. No es a nosotros, es a los que creen en eso que usted tiene que decirle eso. Pero que son los que lo toman literalmente. El concepto de la creación tampoco no es una desfachatez. Los seres humanos todavía no han podido crear una especie, sin embargo la han modificado genéticamente y la tendencia es a la modificación de los seres humanos. Es más, el futuro de la medicina radica en la capacidad que tengan los científicos de interactuar sobre los genes de los seres humanos. Totalmente, todo es genética. El conectoma, exacto, la genética lo es todo ahora mismo. Y si ustedes siguen lo que decía Hawking sobre el Hawking. Sí, del concepto del... Repeat after me. No relajemos, el concepto del universo. Pero que Hawking puede ser... ¿Qué decía Hawking? Decía, el futuro de la especie humana radica en la posibilidad de colonizar otros planetas. Él, sí. Entonces, no, pero espérate. Entonces, tomando ese punto de partida, que ustedes lo siguen a ellos, sé que ustedes son pro él. Plantea de que pudo haber sido sembrado. Exactamente. Plantea la posibilidad que la especie humana llegue a colonizar la Tierra a través de ese mismo proceso. Pero lo que llegaron tenían que ser más adelantados y no eran primitivos. Ese es Dios. Mira, eso es Dios para nosotros, señores. Al planeta, al sistema solar como está ahora, le quedan 5.000 millones de años. Nada más.
se va a convertir en una enana roja. Sí, y ya ahí se desaparece. Y va a abarcar la influencia hasta más allá de Marte. Sí. Que para poder sobrevivir tendríamos que trasladarnos a Júpiter, por ejemplo. Para poder sobrevivir en la Tierra, al gas. Enana roja, nadie sobrevive. No. Eso no es lo que están diciendo. Sí, bueno, vamos a seguir, está bien. Bueno, pero vamos a poner la Tierra vamos a escuchar eso no es lo que están diciendo. Ahora. Pero Velo vino a ver. O sea, te digo eso para decirte que desde el punto de vista no es que científico. Te digo eso para decirte desde el punto de vista científico, la evolución no encaja en todo su concepto. ¿Cómo que no? Pero es que ese sembrado. Ya no hablo más. Pero el Papa está diciendo que la evolución hay que reconocerla y tú estás diciendo. Que no. No. Óyeme, yo no estoy diciendo. No, espérate. Él dice en todo. Yo estoy hablando de que la especie que no evoluciona desaparece. No es eso. Lo que yo te estoy diciendo es que la iglesia no ha quitado el concepto de la creación. Le dice que la especie que se crea, que se ha creado, si no evoluciona, desaparece. Y eso es una verdad. Pero es una concepción de él que es muy respetable, como muchos científicos también tienen esa concepción. Ahora, lo primero que tú tienes que tener en cuenta es, lo primero que dijimos al principio, que Domingo también lo estableció. El concepto evolutivo es muy amplio y evolución es un concepto genérico. ¿Tú aceptas a Darwin? En ciertas partes, sí, porque el mismo Darwin en su libro... Sí, porque esa es la táctica de los espérate, porque ya los teólogos hablan. La ciencia y la creencia. No me vas a dejar hablar. Los teólogos evolucionistas ya hablaron, los teólogos. Ahora vamos a escuchar al Feligrés. ¿Qué teólogo? Al Feligrés. Mira, ni el mismo Darwin estaba claro, porque en su obra El origen de las especies, por selección natural y la lucha por las razas favorecidas, él reconocía que habían cosas inexplicables en el proceso evolutivo. Y puso varios ejemplos, como por ejemplo la interconectividad del ojo hacia el cerebro, que él decía que no podía haber unas transiciones sobre órganos tan bien definidos para que evolucionara y que entonces el ser humano o cualquier especie pudiese sobrevivir. Sí, pero Darwin no tenía capacidad tecnológica para conceptualizar las cosas. Sí, pero es que tú estás incidentando. Tú no me diste medio minuto. No, espérate, es que no me incidente. Una pregunta, pero no, espérate. Pero que tú me interrumpiste. Una pregunta, Carlos. Una pregunta. Claro, yo empecé a hablar y una pregunta. El primer testamento, el Viejo Testamento, que es común. Pero es que el testamento no es un libro de biología. Vamos a hablar de biología, vamos a hablar de teología. Ahí voy, papá, ahí voy. Óyeme. El Viejo Testamento, que es común, el Pentateuco, esos 5 libros, ¿verdad? Sí, claro. Son comunes para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos. Correcto. Entonces, el concepto de Adán y Eva es común para las 3 religiones. Correcto. Sin embargo, tú estás diciendo... No, yo hablé de Darwin. No he hablado de Darwin, pero ya a dónde yo te voy a llevar. Tú estás diciendo que la Iglesia Católica, y lo dijo Domingo, es tan inteligente que ha ido variando. No he emitido opinión sobre la Iglesia Católica. El cristianismo. Vamos a poner la Iglesia cristiana, porque yo sé que tú eres cristiano. No es católico. No, pero él no es de la tendencia de los católicos. Él es de los atrasados de los evangélicos. Ah, el evangélico. Sí. ¿Pero por qué tú le dices atrasado al evangélico? Porque todavía están en el siglo anterior. Oh, ok. Entonces... Yo estoy en el siglo anterior y te estoy trayendo Ciencia 2018. Es verdad, ese hombre está mal. Aparentemente, porque la idea es distorsionar todo lo que es la ciencia. Y Mario te ha traído el mundo musulmán. No, mira, los datos dominen, no es ciencia. Ustedes pueden decir toda la falacia que ustedes quieran, acaben conmigo, pero yo hablo de ciencia. No coja cuerda tampoco. No. Estamos aquí. No, la ciencia para ellos es una ropa. Dale. ¿Cómo? La ciencia para ellos es una ropa para ocultarse. Héctor, dale, Héctor. Esa es la definición. Dale, Héctor, que tú vas bien. Esa es la definición. Tú vas en ciencia y teología correcta. Mira. El concepto de viejo... Andar carajo. No, Mario, pero déjame hablar, papá. Pero no, en serio. La evolución es un empirismo, Correcto. La evolución lógico. Es un empirismo. Lógico, sí. Karl Popper habló de eso. Claro, Popper habló de eso, eso es cierto. Pero espérate. En la vida musulmana, como digo yo, en Musulmalandia, que son todos los países atrasados, como Arabia Saudita, que hablaba Turquía, hablaba don Álvaro. De las escuelas. Exacto, hablaba don Álvaro. O sea, los radicales musulmanes se llevan
de la creación, son creacionistas. Eso está en la Edad Media. Es en la Edad Media todavía. Y tú como cristiano, científico, inteligente y moderno, un cristianismo científico, tú tienes un cristianismo científico, tú no concibes la radicalidad de los musulmanes frente a la creación, ¿o no? Mira, tú mencionas que está prohibido, mientras en Europa prohibieron las clases de creación, en Musulmalandia prohibieron las clases de evolución. Ya tú te das cuenta. En Turquía, Héctor, un solo país. En Turquía, en Arabia Saudita. Arabia Saudita no, Arabia Saudita da clases. No, ahí está prohibido. Óyeme. Entonces, está bien, vamos a aceptar esa información. En Egipto sí hay una transición. Porque lo que tengo ahora es Turquía. Pero lo que te quiero decir es que lo que dice Domingo de que la iglesia, en este caso la iglesia católica, ha ido variando su posición. Desde hace 2000 años. La iglesia católica ahora no te va a quemar a Galileo porque diga que la tierra es redonda o que la vuelta a Galileo no. Pero lo que te quiero sí, pero se intentó, acuérdate. La Inquisición. Los jesuitas le chubaron los perros. Le chubaron los perros y a Espinosa tuvo que salir huyendo para Holanda para poderse salvar. Pero entonces, entiéndelo. Pero Espinosa era judío. Lo que te quiero decir es que definitivamente la posición del Papa Francisco 2018 no es la posición ni de otros de Balaguer, ni de otros no de Joaquín Balaguer, sino de Balaguer y Torquemada, que son los de la Inquisición. Entonces, realmente Santo Domingo también. Ese mismo, Santo Domingo de Guzmán es un maldito. Es un maldito. Un maldito. Que escribió los libros para poder tutorar a la gente. Yo te puedo responder cuando tú me des entonces. Entonces, volviendo al tema, yo creo que no podemos radicalizarnos ni de un lado ni de otro. Porque si el ejercicio que ha hecho el Papa no lo valoramos, Domingo, entonces estamos siendo dogmáticos. No, yo lo estoy valorando. Pero dame decirte algo. He dicho que lo van a encontrar. Mira, yo no he tocado la parte del Papa porque yo soy uno de los seguidores más, se puede decir, ferviente del Observatorio Astronómico Vaticano. Y tengo amigos en el Observatorio Astronómico Vaticano. Uno de ellos fue exdirector de la NASA, así es. Que fue el astrofísico Manuel Carreiras, español. Yo sigo todos sus escritos. Y ellos son creyentes de la creación, porque tú tienes que conceptualizar y contextualizar el desarrollo científico en donde va cada aspecto de la ciencia. Por ejemplo, cuando tú hablas de creación, tú estás hablando de astrofísica. Y la astrofísica hoy día está investigando el cómo sucedió la singularidad, de cómo aparece la primera partícula, de cómo surge materia, energía, tiempo, espacio, de cómo en ese primer momento todas las constantes cosmológicas se alinean para que desde el 10 a la menos 43 segundos del tiempo Planck, todas esas fuerzas cosmológicas se ajustaran para que de manera proporcional para que empezara la evolución, etcétera. Entonces eso es creación. Domingo, dime. La creación. Ya nosotros aceptamos eso. El concepto de la creación. Mira, Earhart Matthews, déjame te cerrar con esta parte. Earhart Matthews, ganador del premio Nobel de 1967, no era creyente, era un ateo acérrimo y dijo, miren señores, en pleno premio Nobel, delante de todos los matatanes que estaban ahí, dijo, por más que cacariemos, o sea, yo lo voy a parafrasear porque estamos en la receta médica para que la gente aterricemos. Por más que brinquemos, pataleemos y cacariemos, solo hay dos explicaciones del origen de la vida, evolución, etcétera, universo y todo. La creación y la biogénesis. No hay más nada. De ahí para allá comenzamos. Sin embargo. Y era un ateo. Sin embargo. Ese es un punto de vista, señor. Sin embargo, la creación. No es absoluto. Sí, pero oiga, sin embargo, la creación no resiste ninguna revisión científica. La creación no está avalada. ¿Qué tú quieres decir? Que la creación es un concepto de fe. Sí, tan sencillo como eso. Entonces no deberíamos hablar de creación. Ahora, la evolución
es un empirismo que se basa en la observación a través de esa es la base de la ciencia. Pero espérate, tú tienes razón. Interpretación pero de la el empirismo lógico del Círculo de Viena rompió a todo el mundo. Pero es todo científico, no pero espérate, Eladio, ¿qué pasa, por Dios? Es que lo están pidiendo. No, pero espérate, no me cortes. No, pero a Mario no se le puede interrumpir. Pero claro, óyeme, Eladio, la evolución, aunque se basa en la observación, no está contenida en base a la transformación de una especie a otra, que es diferente. El hombre primitivo y como tú quieras, pero hombre, evoluciona a una especie superior en base a fortalezas que se van adaptando a través de generaciones para poder seguir sobreviviendo. El proceso de la adaptación. Y esa acumulación de conocimiento en su cerebro le va permitiendo cada vez ser más inteligente. La gente dentro de 200 años van a ser 2 veces más inteligentes que nosotros. Perdón. Oye, pero la ignorancia es osada. Sí, la verdad que es osada. Lo que tú acabas de decir ¿Tú sabes lo que tú dijiste? No. Perdón, déjalo ahí, porque nos toca a nosotros, espérate. Sí, vamos a hablar de eso. Yo que estaba en el medio, vamos a con hablar lo de que eso. acaba de decir Mario Lama. Carlos. No. Con cosas que dijeron 3 ateos, lo los más rompí. experimentados de evolucionismo. Vamos para allá. Jay Gould, Nate Eldridge y vamos para allá. Y Colin Pero Patterson. la ignorancia es osada. Vamos para allá, no te preocupes. Yo me voy a tener que ir ya ya me voy de un lado. Vete de un porque lado. si tú acabas de decir esa osadía, yo te voy a contestar. Vamos para allá. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Con respeto, Héctor. Con respeto. Héctor siempre te respeta. No. Lo que pasa es que la palabra respeto se puede analizar. ¿Sí? Sí, con la palabra respeto. Es Respeto es muy subjetiva. Es una palabra que quizá para lo que a mí es respetarte, para ti es un irrespeto. Sí. Mientras más sensible y acomplejado sea el individuo, más fácil se ofende. Pero no lo ofendas. No, yo no he dicho nada. Sin ad hominem, por favor. Vamos a ver qué tú le vas a responder. Esa osadía que tú acabas de decir, de lo que se llama la singularidad de la evolución, yo te la quito justamente con las leyes de Mendel. Y tú deberías repasarte el libro de Richard Dawkins sobre el gen de Dios. Mira, Mario Lama, todo lo que tú acabas de decir se va al carajo cuando se demuestra que la mosca, el cerdo y el hombre comparten más del 90% de los genes. La única forma que se explica que yo soy igualito a una mosca es porque venimos de un ancestro común. Evolución paulatina, lenta, pero común. De Mario, miles de años. Mario, yo creo que es fácil de refutar eso, pero te lo voy a dejar a ti. No, yo no estoy en capacidad. No. ¿Cómo va a ser, yo te la paso a ti. Sigue esto. ¿Tú me pasas la bola a mí? Eso es. Señor Domingo Carrasco. Te la respondemos ahorita. Sí, se la respondemos. Osado. Tú lo que eres un osado diciendo eso. Y no asado. Mire, mencionó a Dawkins, que Dawkins es teórico viejo. El papa de los ateos. No, hombre, no. Pero Domingo Carrasco. Ese quiere reducir la creencia en una pequeña estructurita. En una cosa, en una pequeña estructurita. La humanidad es atea. La humanidad es atea, no creen dioses, por favor. Usted tiene que saber que cristianos como usted solamente son 1.200 millones de personas. No hay que ser. ¡Punto! Oye, Meladio, déjame decirte una cosa. No, pero dejen eso. Mira, vamos a ir a Domingo. Pero, dale, somos 7.000 millones de seres humanos en la Tierra. Tú no puedes reducir. Tu osadía. Tú no puedes reducir. Óyeme. No lo personalice conmigo. Héctor, a esto que tú tienes que mirar. Reducir un concepto en base a frecuencia. Ajá. No, es que no es así. Okay. O sea, usted puede ser el único que cree una cosa, y si usted demuestra eso, usted es el que tiene la razón. Aunque el 99%... Es un apópolo. Son palabras mías. No, pero espérate. Esas no son palabras mías. Eso es tuyo. Usate a Héctor ahí. Pero yo quiero escuchar a Domingo, porque Domingo es el experto ahí. Déjame darme un baño de narcisismo. Sí. ¿De quiénes son esas palabras que tú acabas de decir? Es suya, doctor. Gracias.
Bueno, osado. Viene la yo la hace mano mucho dura. de discutir. ¿Sabes por qué? Porque yo soy cruel en la discusión. Igual que yo. Y a mí no me gustan los relajos. Esa cosa que ha dicho Mario. Es un relajo. Esa cosa que dice Carlos, yo ni caso le hago. Por lo tanto, yo no voy a seguir hablando. Esa es la dominant marxista. ¿Cómo así? Está bien. Sí, pero plantea Pero algo, no importa, papá. no importa. A plantearlo. Plantéalo. Yo creía que íbamos a tratar el tema que acordamos. Comenzamos muy bien, pero Héctor metió, ya tú sabes. Como los fenómenos que estudian las ciencias sociales son fenómenos que están determinados por la misma dinámica de los cazadores-recolectores allá en el medioevo. En la época primitiva. En el inicio de la evolución. En el paleolítico. En el neolítico. Pleistoceno. En el Pleistoceno. Y tenía aquí, por un ejemplo, historia evolutiva. El tema de la pobreza, pero ya con lo que ustedes han metido, es mejor que sigan ustedes en eso. No, pero no cojas cuerda, porque ahora. No cojas cuerda. Que nosotros aguantamos más presión los cristianos. Mira, a mí el desorden no me gusta. Pero eso es el moderador. Ordénalo. Lo segundo, que para hacerme reír tiene que ser un chiste bien fino. Te encantan los chistes colorados, hombre. Por eso. Déjate de hablar. Yo vivo encarado. Yo vivo encarado porque yo la cosa que no Sí, son pero serias, habla. Está bien. Dímelo de la biologización de la sociedad. Sí. Mira, entonces muchos fenómenos que consideramos fenómenos sociales en realidad no son tales, sino son parte de la misma dinámica del comportamiento humano explicado por la psicología evolucionista. Y te voy a poner un caso de la pobreza. La pobreza es el gran mal que estudian las ciencias sociales. Y cuando hablamos de pobreza, como cosa que yo tengo aquí, tú vas a creer que esas cosas nada más ocurren en este país. Ocurren en el país más rico del mundo. El problema de la cosa de pobreza que tuve aquí ocurre en el país más rico del mundo, en los Estados Unidos, como por ejemplo las violaciones sexuales, los insectos que estaban hablando esta mañana, Héctor, en el gobierno de la mañana. No, te iba a decir. Entonces, fíjate, el estrés en la niñez es catastrófico. Y el estrés, los niños, es lo más común en niños pobres, niños que vienen de hogares pobres. Niños que son criados en un matrimonio monoparental. El hecho de haberse criado en un matrimonio monoparental ya lo hace receptivo de mucho estrés. Y eso produce mucho estrés hijo de madre soltera. En esos niños. Entonces, eso va a afectar su comportamiento sexual cuando sea adulto. ¿Sabe por qué? Según las estadísticas que se han hecho, los niños que se crían en hogares monoparentales tienen menos oportunidad de conseguir pareja que los niños que se crían en hogares biparentales. Bueno. Pero dime, sí, ¿qué planteas? Aterriza. Bueno, lo que te quiero decir es que ese desarrollo, que altera el desarrollo cerebral, y esa alteración del desarrollo cerebral van a alterar también la psicología de hombres y de mujeres. ¿Y existen mayores posibilidades de que seres así sean más creyentes que los demás? Pero eso es evolución. Yo estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo simplemente una pregunta. No, porque está interesante. Pero mira, está interesante. Déjame responderle a Héctor. ¿Tú sabías qué similitud tiene tu ADN a un plátano? ¿Tú sabías qué similitud tiene? Y al trigo. La que tiene la materia un plátano tiene el 60% de tu código genético. ¿Y? El trigo tiene el 98% igual que nosotros. Óyeme, un chimpancé tiene el 96%. Entonces, la confirmación de la materia. ¿Tú sabes el gato? De que somos materia. ¿Qué similitud tiene el gato? Uno más mangú que otro. El gato tiene un 80% de similitud. ¿A dónde voy? Me está dando la razón. ¿A dónde voy? Es una interpretación de los datos. Que eso refuerza más el concepto de la creación. ¿Tú sabes por qué? Pero espérate. Tiene derecho. Pero espérate. El concepto de que la mayoría de las especies surgen de un fondo muy parecido, muy común, con pequeñas variaciones, del Fondo Monetario, refuerza más el concepto de la creación.
porque surge de un mismo núcleo. Claro. A diferencia, sin embargo, el ser humano, oye, Héctor, sí. No. Sí. No me venga con esa osadía. Sí, con esa Es un osadía. premio Nobel. Sí. Déjalo que siga, déjalo que siga. No, pero espérate, papá. Tú eres un premio Nobel. No soy ningún premio No, Nobel. lo que está diciendo es, entonces porque tú me quieres separar. Lo que estoy diciendo. Ajá, tú me estás usando mi concepto El ahora ser humano- para después decir que se separan. No El te ser detengas, humano Mario, no te es detengas. capaz. Tú vas bien. No es capaz de formar una especie ni con una carga genética mínima. El ser humano al día de hoy no ha podido crear No lo ha logrado. ni un virus ni una bacteria. Óyeme. El ser humano No, ni pero espérate, nadie. Pero espérate. Nadie. El ser humano ni nadie. Sin embargo, ¿Quién es nadie? El creador de esto. sin embarro, El creador de esto lo dijo muy bien. esto que colonizó quien haya sido, nosotros le llamamos Dios. Si ese esperma le no llamamos baja, Dios. No hay creación, Mario, no hay creación. Oye, no Óyeme. tengas miedo de decir lo que tú piensas. Ha formado Claro, de porque un, nadie se suicida de un mismo intelectualmente. Se lo van a la común, Junta del premio Nobel. de un ustedes, mismo ¿no? tronco común. No se lo han dado a los Óyeme, otros tampoco. de un mismo tronco común, diversidad de especies con pequeña variabilidad en el Exacto. código ¿Y cuál genético. es el miedo entonces? Tú cuál es el modificas, miedo? bueno, ¿Cuál es el miedo entonces? ¿Cuál es el miedo? que la naturaleza per se no es tan perfecta Pues déjanos pa- equivocado. para poder ser tan diversa. Pero tu y creencia sí es eh, perfecta. No, mi creencia es un asunto de fe. Claro. Y ya, está resumido. Ya. No quiero más explicación. La creación, Punto. la creación no se sustenta con ninguna base científica. Pues déjanos bloquear. todo lo que Entonces, salga, dale, lo que eso haga. es todo lo que subjetivo. salga de mi boca justificando la creación es acientífico. Ahora, ustedes, como científicos y evolucionistas, no tienen la más mínima posibilidad de rebatir el creacionismo Alégrate en base, de eso. en base a sus argumentos. pero ¿Tú sabes que por vale- qué? Que la ciencia no ¿Cuál le es? mete en ¿Tú eso, sabes Mario. por qué? Mario, yo te quiero Porque la preguntar para que evolución amplíe. sigue siendo una Para- teoría Alégrate. Pero para que observacional. tú amplíes. Alégrate. Para Observacional. que tú sigas ampliando. ¿Qué diferencia hay entre un ser humano real, como todo ser humano real, bueno, colaborador, entusiasta, con relación a las ideas que tú Dile tienes, eso a Trujillo. con relación a qué diferencia hay entre un creyente y no creyente? Ninguna. Muchas gracias. La fe. Mira, La fe. Vamos, No, mira, no, Héctor, no, no, Héctor, no. La Héctor. fe. No, Hay Héctor, diferencia. Héctor, La fe. el punto tuyo Ahora, es... No, La ajá, fe. pero la fe tiene origen biológico. Podría ser. Héctor, Héctor, el Podría. punto de esto, el Entonces, punto de esto la es fe la científico. crea el hombre. La Sí. fe la crea el cerebro. hombre. No, Porque Dios sí. es fruto de la creación No, del no, cerebro. Héctor, te está La- contradiciendo. no. Se te Allá está va, contradiciendo. La fe es una Allá va, filosofía. allá va. Si es producto Sí, biológico, la- no la- la crea el la- hombre. la- La fe es Perdón. una filosofía. Perdón, Allá va. si él plantea que la Ok. fe es biológica, No, tiene un concepto Pero no la crea el hombre, biológico. porque es biológica. Tiene O sea, un Pero si concepto está en el biológico. cerebro es biológico, señor. Pero no Todo la está en crea el el hombre. cerebro, hermano. Claro, pero... Ajá. Todo está en el cerebro. Va a chocar, va para El- atrás. no, tú. el- Cuidado. no. cuidado. La fe está dejando surge. meter al medio, La fe Se está surge. metiendo él solo. No, Él la- solo es enredable. La fe Se surge. metió solito. No. La fe surge En un cerebro. como una respuesta. Más nada. ¿En Una dónde? ¿En el respuesta a brazo? qué? No. En el brazo. A la incertidumbre cerebral. A la incertidumbre. Entonces Exacto. es biológica. No es biológica. Es biológica. Tiene una parte biológica. Es biológica. La fe surge. Óyeme. Y producto de la ignorancia. Oye, espérate. Creencia tras creencia tras ¿Cuándo- creencia. cuándo surge Ignorancia. la fe? Oye, espérate. Ignorancia. ¿Cuándo Yuval Harari en ¿Cuándo surge la Sapiens. fe? Léete las 7 primeras páginas Oye, del Sapiens para que te des cuenta que te acabas de enredar ¿Cómo en tu surge? propia ciencia. Porque tú en Sí, el pero- fondo eres médico. Lo que pasa es que- Carlos, ¿se enredó o no se enredó? Él se enredó un poquito. Se enredó. Un poquito porque es que- Se enredó. Oye, ¿por qué se Dale, me enreda? salió un poquito No, para no. poder explicar. Está bien, pero Mario. Esto le es un verdugo. Con esto hay que tener quiere cuidado. enredarme, óyeme. Él quiere Él quiere enredarme. enredarte. No, él te enredó. Te enredé. No quiere, no. La fe surge. Ajá. La fe tiene una parte biológica. Pero Yuval Dios, Harari. Léase Harari, escúchame, coño. Pero Escúchame, la fe surge como Ignorantes. una respuesta. No tú. Sin mala palabra, La fe sin mala surge palabra. como una respuesta. Si el hombre Claro, no necesitara... porque ya esa es la información ya codificada y entonces tú interpretas eso. Pero que es biológico, por eso es biológico. Por eso es Es biológico. que todo es Él biológico. tiene razón Es que ahí. todo es biológico. Desde La que- fe- Entonces Dios es una creación biológica. No, es que Punto, ahí es que tú... punto. No, ahí Dios es que tú ¿Y te... cómo tú Ahí conceptualizas es que tu tú te- Dios? Dios No, es no. una ¿Con explicación qué biológica. ¿Eh? Oye, Dios es una explicación Sí, biológica. estoy de acuerdo contigo. ¿Estamos de acuerdo con Sí, eso? sí, estamos eso de es acuerdo. así, Estamos sí. de acuerdo. Es una Sí, pero explicación estamos- no biológica. lo Mira, saques de contexto. Eso es Y déjame ciencia, eso es responderte. ciencia. Dios- La explicación Dios del es origen de Dios. Por eso te dije, la fe Porque usted- es una necesidad de una No, respuesta. la fe- Cuando la tú fe- te mira. analizas
¿Por qué yo estoy aquí? Tú vas a tener que pedir refuerzo. ¿Qué yo hago aquí? Te pido que invite al doctor Masaya aquí. Al padre Masaya lo he escuchado hablando de ese tema, es muy bueno. Pero mira, investiga mucho. Investiga mucho. Mira, Héctor. ¿Cómo fue que nos dijo? Vamos a tocar ciertas cosas. El buey. Espérate. No. Yo lo quiero a él. ¿Tú sabes por qué yo lo quiero? Pues yo lo admiro. ¿Es tu amigo? No, él no es amigo mío porque él no me conoce a mí porque yo era más chiquito que él. Pero él era de los ídolos de nosotros en el colegio Santa Teresita. Bueno, pero hay una relación. Voy a atacar a Masaya. Pero mira, ustedes quieren coartar lo que yo quiero decir en función científica. Lo que pasa es que Mario porque mira. Veloz, Mario dijo una sola pregunta. Vamos a ayudar como un capuchín. Vamos a ayudar a Mario. Mira, pero Mario, una sola pregunta. Veloz, una pregunta. Héctor, perdón. Héctor, no me deja. ¿cuál es la parte del cerebro donde los humanos... Está diseñada, está ahí. Para la fe. Héctor, ¿En qué parte del cerebro? Tú sabes que tú fuiste a una conferencia, la última de ese tema. Y que tú puedes con un accidente de tránsito dejar de creer. Con un láser, le hago así. Y el tipo no vuelve a creer. Claro, porque tú le estás dañando el proceso neuronal de racionalizar la realidad. O sea, que tú eres capaz de matar a Dios. Si tú me das un tiro, soy Sonichi. Si tú me das un tiro, yo voy a dejar de creer. Pero oye, vamos a aterrizar y vamos a utilizar términos científicos. Mira, Mario dijo para ciencia ahora, ¿verdad? Sí. Ahora ciencia. Sí, mira. Ahora ciencia. Mira, Mario dijo algo muy importante. Ayúdalo. El hombre no ha podido hasta el día de hoy generar ninguna sola molécula que genere la vida. El hombre ni nadie. En términos probabilísticos, ahora yo te voy a hablar lo que dicen los científicos, no lo que decimos nosotros que lo leemos. No. En términos probabilísticos dicen que el origen de la vida y la evolución biológica para llegar al ser humano, para llegar a la evolución humana, al ser humano como tal, la probabilidad de eso es de 1 en 10 sobre potencia de 126. ¿Tú sabes qué significa eso? Que Dios no existe. ¿Tú sabes qué significa eso? Que Dios no existe. ¿Lo dijo Hawking? Hawking al Le principio. dio uno Hawking a al principio. 900,000. Hawking al principio lo defendió, pero tú sabes que Hawking lamentablemente se volvió, y eso lo dicen otros científicos, se volvió un científico de pop science. O sea, eso es lo que significa que un científico de Hollywood que habla de extraterrestres. No, lo que pasa es que hay que... Quien lo planteó fue Fred Hoyle, y Fred Hoyle fue un astrobiólogo matemático que hasta ahora no ha podido ser refutado, ni por ateo, ni creyente, ni nadie. Eso es lo que significa que tanto lo que plantea Mario Lama como creyente, aunque él le tiene como miedo a ustedes, al bullying de ustedes, yo no le tengo miedo a ustedes. Pero Mario sí, mira, lo que plantea Mario Lama es eso es el terror religioso. La creencia en un ser superior que creó todo para que evolucione, o como sea que se den los procesos, o que del azar y la casualidad de fenómenos naturales que se dieron hace casi 3,000 millones de años atrás en una era primigenia, con todos los componentes refutables que da la ciencia hoy también sobre eso, porque eso no lo ha podido descubrir ni demostrar nadie, eso es historia evolutiva. Es la misma concepción para el que cree en eso como para el que cree en Dios. Tú dijiste que nadie lo ha podido demostrar, esto lo estás demostrando tú. Tú lo estás demostrando. Yo te estoy diciendo que la ciencia es falsable. ¿Tú conoces el método científico? La ciencia es falsable. Nadie ha podido demostrar eso en términos científicos. La ciencia es falsable. Ahora, y tú quieres de ahí para allá, tú crees en eso. Si la ciencia no es falsable. ¿Qué creyente es usted? Mira, tú quieres creer el experimento en Lemsky, que todo es... El experimento Lemsky es bacteria. Creo que tú conoces el experimento claro Lemsky que bacteria. En 1988 le dieron 10 años a poder demostrar la microevolución en bacterias, porque ni siquiera la microevolución había podido ser demostrada. Lemsky, pues estamos hablando de ciencia. Pero no le gusta. Estamos hablando de ciencia. Han hecho 50,000 experimentos de eso. No han hecho experimentos de eso. Porque tú lo ignoras. No inventes. Déjame terminar. Te narró uno. Sí, nárrale uno. Te narró uno. Nárrame uno, sí. El de Melayev con los zorros en Rusia. Oye, yo estoy hablando de otra cosa y él está hablando. ¿Pero tú lo conoces? Pero claro que sí. Lo que está hablando Melayev del desarrollo adaptativo. Me hablaste de microevolución. Pero que microevolución en términos. Microevolución. Pero déjame terminar. En términos fenotípicos. ¿Tú sabes lo que tú conoces el experimento Lemsky?
Explícalo tú entonces, porque si tú me vas a interrumpir. Explícame el experimento Lenski. Yo creo que... El experimento Lenski, para terminarte, porque creo que tú sí lo conoces. Ve acá, ¿y por qué tú le das tanta Demostró. a lo contrario? Demostró. Es verdad. Es que ellos, es verdad. ellos no aguantan. Mario, que ellos no aguantan. Cierto. Ellos no soportan. Es verdad, es verdad. Ellos no soportan. Héctor, es verdad. ¿Tú sabes por qué hay que darle cancha a los contrarios? Porque así como tú le apliqué el jiu-jitsu a Mario Lama, deja que él termine el experimento para que tú veas lo que está. Mario te dio. Mario, lo que pasa es que al tú querer no llevarle mucho a la contraria a esto, tú te enredaste un poquito. Tú tienes que terminar. Tú tienes que terminar tu idea. Oye, tu amigo, tu defensor. Sí, porque tú quieres condicionar, no te condiciona. No lo defiendas. Entonces, Héctor, para terminarte, mira, Lenski fue el único que demostró en 10 años en la bacteria E. coli que hubo microevolución. Pero luego, la falsación de ese experimento demostró que la E. coli tenía una resistencia, o sea, ya intrínseca, que lo que hizo fue que activó esa resistencia. Una resistencia evolutiva. Entonces, tú viste los pinzones de Darwin. Oye, la transcripción reversa. No, que la tenía. No, perdón, vámonos a Watson y Crick. Y es cierto. Todo lo que son la transcripción reversa. Y James Watson. Sí, estamos hablando de Watson y Crick. Y después se plantea, y con el E. coli, y Francis Crick también. Estudios sobre la ameba, los grandes estudios de la ameba y del E. coli son del famoso premio Nobel Candle. ¿Ok? Claro, pero Lenski fue que lo llevó. Pero oye, tú vas bien, estamos bien. Entonces, el punto está. Y ahí viene la generación espontánea, los conceptos de Lavoisier, de lo que era de que la vida, la miasma. Sí, pero tenemos que basarnos en filosofía. ¿Tú sabes por qué no tenemos que basar en filosofía? Y eso lo hemos discutido nosotros, Carlos. Sí, claro. Porque la única forma que tiene la ciencia para llegar a donde no puede es a través de la filosofía. Claro, porque que la filosofía sirve para eso, para establecer conceptos. Entonces, lo que no se puede... nada más. Y nada más. Lo que no se puede refutar, es el concepto. Lo que no pueden refutar es que ustedes, los creacionistas, para plantear la creación, tiene que ser a través de una actividad biológica que se llama el pensamiento. Es que de la creación hacia allá todo es biología, física, química. Exacto. Entonces, nadie puede llegar a eso. De la creación para allá. Ese punto es donde estamos todos, tanto los creacionistas como los evolucionistas. Tú eres muy objetivo. Tú le llamas a eso creación y después evolución. Y el Señor le llama fe. Justamente. En términos genéricos, sí. Porque hasta el día de hoy no hemos podido falsear eso. Correcto. No hemos podido falsear la creación. Ahora bien, eso no implica que hace 500 años estamos ahora más cuando tú dices falsear, cuando tú dices falsear la creación, nosotros los científicos no podemos falsear la creación. Cuando tú hablas de creación, acuérdate que estamos hablando allá. Del punto cero del origen de todo. Claro, yo no estoy hablando de la pendejada estúpida de Adán y Eva. Bueno, pero tú le llamas así. No, son estupideces. Porque para mí es estupidez la macroevolución. En el 2018, hablarte de la creación de Adán y Eva es una estupidez. Y tú tienes que aceptar. Tú hablaste en términos metafóricos. Cuentecito de hadas. Espérate. Pero ve cerrando el programa, que ya volver al Papa. Eso es para ti. Perdón, la parábola. Yo te voy a decir la parábola que está aquí. Óyeme. No. Me voy al Papa. Me voy a ir al Papa de nuevo. Sí. La creación el Papa no es científico. le dio... Terminamos. Sí, pero el Papa... pero aunque él tiene razón. Tú hablaste del cura que tenía el laboratorio otro científico antes de que te llegara a ti esa información. Pero es que antes de que te llegue a ti la información le llega al Papa. ¿O no? Claro, porque él está a disposición del Papa. El Papa no ha negado la Torá. Perdón. Nosotros lo que queremos plantear. Nosotros, óyeme, los deportes duran como 2 horas, que no jodan. Óyeme. Sí. Estamos ahí. Ok, la creación desarrolló la evolución y nosotros creemos en la evolución. Bien. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí lo vamos a dejar. Bien. Vamos a dejarlo ahí. Hemos hecho un buen ejercicio. Saludar a Domingo Carrasco de Tolerancia, a Eladio Hernández, a Carlos Veloz y a Mario Lama, que con todo y todo fue el que más habló. Por eso se enredó. Dio mucho, Mario. Por eso se enredó. Porque fue el que más habló. No se puede hablar tanto, Mario. Te enredaste. El único que te saca de equilibrio aquí, ¿tú sabes quién es? Tú. Gracias. La receta médica de la Z.